En primer lugar, hermanos, tenemos que reconocer que en la vida es indispensable confiar en algo o en alguien. Esta necesidad nace del hecho de que muchas veces las circunstancias adversas de la vida superan nuestras fuerzas, superan nuestras capacidades, superan nuestros recursos. Y de esta imposibilidad nuestra nace la necesidad de poner nuestra confianza en alguien, de depositar nuestra confianza en alguien. Pero a la hora de depositar esta confianza en alguien más, porque ya nuestras fuerzas han terminado, solo existen dos grandes alternativas según este pasaje y creo yo que según la lógica de la vida, si ustedes lo piensan bien. A la hora de poner nuestra confianza en alguien, existen dos grandes alternativas. O ponemos nuestra confianza en el hombre, en otro ser humano como nosotros, o la ponemos en el Dios Todopoderoso. Parece que respecto a esto no hay discusión, pero sí tenemos que reconocer que estas dos alternativas son excluyentes. ¿Qué queremos decir con esto? Que o se pone la confianza en uno o se pone en el otro. Pero no podemos poner la mitad de nuestra confianza en Dios y la mitad de nuestra confianza en el hombre. Este pasaje nos está indicando que la confianza para que funcione debe de ser total. Esta característica de la confianza, hermanos, es indispensable. Y por eso es que cada uno de nosotros podemos compartir momentos en los cuales, por la necesidad de las circunstancias, hemos puesto nuestra confianza en alguien. Y como tiene que ser total, hemos llevado a veces grandes desengaños, grandes insatisfacciones, frustraciones, penas, porque la confianza para que funcione tiene que ser total, tiene que ser plena. No podemos decir que confiamos en algo o en alguien si nos reservamos cierta duda, si nos reservamos cierta inseguridad. La confianza, poner la confianza en alguien significa confiar total y definitivamente en esa persona. Si no, no podemos decir que sea confianza. Por lo tanto, esto va complicando un poquito más esta situación porque nos lleva a esta conclusión que ya hemos mencionado. Si ponemos nuestra confianza en el hombre, ya no la podemos poner en Dios. Y si la ponemos en Dios, ya no la podemos poner en el hombre. Una de dos es nuestra decisión. Al profeta Jeremías le tocó mirar cómo el pueblo de Israel iba perdiendo su confianza en Dios y la iba poniendo cada vez más en los hombres. Y la iba poniendo cada vez más incluso en naciones paganas en quienes le parecía ver la ayuda que necesitaba para vencer a sus enemigos. Por lo tanto, al profeta Jeremías fue enviado al pueblo de Israel para que le advirtiera del grave error que estaba corriendo al dejar de confiar en su Dios y comenzar a confiar en los hombres. Se puede decir que la pregunta clave de este mensaje que Jeremías proclamó al pueblo y que nosotros hemos leído es: ¿en quién están poniendo ustedes su confianza? Por lo tanto, hermanos, este pasaje es importante porque no solo cuestionó al pueblo respecto a en quién estaban confiando, sino que también les hizo saber cuáles iban a ser las consecuencias si confiaban en el hombre y cuáles iban a ser las consecuencias si confiaban en Dios. Para explicar las consecuencias, él ocupó una figura natural que todos conocían. Uno es la retama en el desierto y otro es el árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Por eso es que hemos titulado nuestro estudio retama o árbol frondoso, porque el profeta se basó en estas dos figuras para exponer su mensaje. Nosotros vamos a explicar ahora de qué se trata. Él les dijo cuáles iban a ser los resultados si confiaban en el hombre y cuáles iban a ser los resultados si confiaban en Dios.
¿Cuáles iban a ser esos resultados? En primer lugar, el profeta le dice al pueblo: confiar en el hombre maldice la vida. Estas palabras del profeta deben ser consideradas cuidadosamente. Todos las conocemos bien. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Son palabras que urgen de tener una exposición clara de qué es lo que quieren decir. Entendidas literalmente, pareciera que Dios le está diciendo al pueblo que lo va a maldecir si pone su confianza en el hombre. Pero preguntémonos, ¿quién no ha puesto su confianza en el hombre más de alguna vez? Diariamente, cotidianamente, nosotros tenemos que confiar en otras personas en ciertas situaciones o circunstancias. Es inevitable. No puede ser que Dios le dijera a Israel: los voy a maldecir si confían en el hombre. Porque había muchas situaciones en las cuales el pueblo tenía que confiar en otra persona. ¿A qué se estaba refiriendo entonces el profeta? La clave está ahí en ese mismo versículo 5. Dice el profeta: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Lo que en realidad estaba diciendo Jehová al pueblo es: si ustedes se apartan de mí, van a traer maldición sobre su vida. No se las voy a enviar yo. Ustedes van a traer maldición sobre su vida al apartarse de mí. Y esto tiene una lógica natural. Cuando el hombre se aparta de Dios, queda desprotegido en el desierto de la vida. Queda desprotegido ante tanta amenaza, tanto riesgo y tanto peligro. Por lo tanto, Dios le está advirtiendo al pueblo: si su corazón se aleja de mí, ustedes traerán maldición sobre su vida. Es necesario aclarar esto porque nosotros pensamos, hermanos, a veces que Dios se parece a esas figuras que vemos en los libros o en las revistas o en las películas de seres poderosos que invocan sus poderes terribles, sobrenaturales, para maldecir personas, para maldecir naciones, para maldecir pueblos. Y cuando leemos este pasaje, quizá nos viene esa misma imagen a la mente, viendo al Dios eterno invocando su poder eterno para maldecir a los pueblos. Tal cosa no puede suceder. ¿Por qué no puede suceder? Porque Dios es amor. Porque Dios es un Dios de bien y no de mal. Porque Dios es un Dios misericordioso y no un Dios despiadado que va a destruir a todo aquel que caiga en desobediencia. El Señor les está advirtiendo que no será Él quien les cause el mal, sino que el apartarse de Él les traerá sufrimiento, pena, desgracia como nación. Ellos generarán su propia maldición. Ellos van a provocar su propia maldición. Tal cosa, hermanos, sí puede suceder. Cuando el hombre se aparta de Dios, está perdido en esta vida. Por eso envió, hermanos, Jehová al profeta, para que les advirtiera, para que les hiciera ver lo que iba a pasar. Les advierte de una manera tan clara que les dice: porque su corazón se ha apartado de Dios, podrían terminar como retama en el desierto. ¿Qué es retama? Retama, hermanos, es un arbusto que nace en las zonas desérticas. Es un arbusto que por lo general se ven unos cuantos en unas distancias enormes, aislados de la vida, apartados de la vida. Crecen en los sequedales y son arbustos permanentemente sedientos, permanentemente sufriendo la sequía, sobreviviendo una sequía espantosa. Esa retama, hermanos, no sirve para nada y termina siendo aniquilada cuando las cabras de algún rebaño llegan a comer su raíz y entonces termina muriendo. Dios les estaba diciendo:
Un corazón que se aparta de su Dios es como retama en el desierto. Vivirá permanentemente angustiado. Vivirá permanentemente sediento. ¿Sediento de qué? Sediento de paz. Sediento de reposo. Sediento de gozo. Sediento de armonía. Sediento de todas esas cosas que no se pueden comprar con el dinero. Vivir como retama, le decía Dios al pueblo, era vivir en una desesperación continua, era vivir en una maldición terrible. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque la vida de una persona se maldice a sí misma cuando pone su confianza en la persona equivocada. ¿Por qué? Porque cuando pone su confianza en el hombre, la está poniendo en el polvo. Al confiar en el hombre, confiamos en una naturaleza tan imperfecta, tan vulnerable, tan débil, que se puede derrumbar de un momento a otro. Esta naturaleza humana nuestra a veces nos hace parecer fuertes, magníficos y formidables, pero en un instante toda esta fortaleza se derriba. Un minuto basta y sobra para que toda esta fortaleza se derribe. Un instante basta. La vida humana se deshace en un instante, se quebranta en un momento de debilidad, se hunde en un instante de desesperación. Quien confía en el hombre, le está diciendo el profeta, se está condenando a vivir como retama en el desierto, siempre en el sequedal, siempre acongojado por la aflicción y por la angustia. El que confía en el hombre vivirá una vida sin fruto. Será un árbol sin apariencia de vida. Será un árbol que nunca llegará a crecer. Y sobre todo será un árbol que jamás llegará a dar fruto. La retama no tiene fruto. La retama jamás llegará a dar nada que pueda ser útil o que pueda comunicar vida a otros. La maldición de confiar en la carne consiste en vivir en medio de ese desierto apartado de la abundancia de Dios. Fíjense lo que dice el profeta de la retama. Dice, no verá, fíjense en el verso 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Fíjense qué terrible es esa vida. No verá cuando viene el bien. ¿Qué es lo que el profeta quería decir? A la persona que vive como retama, alejado de Dios, le viene el bien y no se da cuenta, y no lo aprecia, y no lo valora, y no lo disfruta, y no lo puede vivir, porque está angustiado siempre. Contextualicémoslo. Hay personas que tienen una vida abundante. ¿Cuántas personas conocen ustedes que no tienen problemas? No tienen dificultades, tienen una situación económica estable, están saludables, están jóvenes, que con eso a mí me bastaría. Y todo ese bien no lo ven venir a su vida. Al contrario, se quejan, permanentemente se quejan. Y nosotros nos preguntamos cuando les escuchamos, ¿pero de qué se queja esta persona? Conocí una vez un hermano que se quejaba por todo. Y me llamó a su casa para que fuera a hablar con él y yo dije, voy a ir. Estuve ahí, hermanos, como unos 30 o 40 minutos. En esos 30 o 40 minutos su esposa le ofreció por lo menos 15 cosas de comer entre bebida y comida. ¿Quieres chocolate? ¿Quieres leche? ¿Quieres un tecito? ¿Quieres pan? Y yo dije, y todavía se queja. Porque ve venir el bien, porque viene el bien y no lo ve venir. Está angustiado, está desesperado, está abatido porque es retama en el desierto. ¿Y cuál es la causa de esa condición? Su corazón se ha alejado de Dios. Ha puesto su confianza en las circunstancias humanas. Ha puesto su confianza en sus propias fuerzas. Ha puesto su confianza en otras personas y su corazón se ha apartado de Jehová y por lo tanto ha generado maldición en su vida. Amén.
Esto es lo que el profeta estaba diciendo, pero en ningún momento está diciendo que Dios va a maldecir a alguien. Es necesario borrar ese concepto de este pasaje, porque Dios no está amenazando con maldecir a nadie. Le está advirtiendo que su apartarse de Jehová puede generar maldición en su vida, y con eso hay que tener cuidado. Amén. La segunda cosa que dice el mensaje de Jeremías, el primero es que confiar en el hombre maldice la vida. El segundo es confiar en Dios bendice la vida. El profeta hace un contraste entre el arbusto que nace en el sequedal, la retama, y el árbol plantado junto a las fuentes de aguas. Habla de un árbol, hermanos, plantado de tal manera que goza de abundantes aguas permanentemente. Ese árbol crece fuerte y sano, y en esa condición echará profundas raíces en la tierra, se irá afirmando firmemente en la tierra donde está plantado, de tal manera que cuando hay lluvias y agua abundantes, gozará de la corriente que lo llena y que lo baña. Pero es importante, hermanos, que el profeta está diciendo, y esto lo entendían todos los que estaban oyendo, que eran gente de campo. Sabían también que aún las corrientes de aguas se secan en el verano, que aún las corrientes de aguas disminuyen su caudal cuando viene el calor del verano. Pero él dice, todo el año estará verde, su hoja no caerá y dará fruto a su tiempo. ¿Y cómo iba a dar fruto a su tiempo si las corrientes de agua se habían secado en una sequía, por ejemplo? Que puede suceder, puede pasar. ¿Cómo es que este árbol seguirá verde? ¿Cómo es que este árbol seguirá frondoso? ¿Cómo es que su hoja no va a caer cuando el calor lo ha secado todo? Porque sus raíces están tan profundas que toman el agua de la profundidad. Y el calor abate, el calor desespera, pero el árbol está maravilloso, frondoso, lleno de verde, y pronto, cuando llegue el día, dará un fruto abundante, dará fruto a su tiempo. No lo va a matar la sequía, no lo va a matar la dificultad. Fíjense la comparación que hace el profeta. Ya hemos visto que de la retama dice, el bien viene a su vida y no lo ve. De este árbol bendecido dice, no verá venir el calor. Imagínense qué diferencia. Aquel no ve venir el bien, este no ve venir el mal. El calor llega, pero él está firme, profundo, en los manantiales interminables de la misericordia de Dios. Y pase lo que pase, permanece firme y fuerte, porque su confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está puesta en el Dios eterno, descansa en el Dios todopoderoso y no en las circunstancias terrenales. Es una comparación tremenda la que el profeta le hace al pueblo y nos la hace a nosotros para decirnos que la bendición de Dios en la vida es importante. Y todo depende de que permanezcamos en Él o no, de que nuestro corazón se aleje de Él o permanezca con Él. La gran pregunta es, ¿qué tan cerca o qué tan distantes estamos de Él? Porque ahí puede estar la clave de nuestra condición. La bendición consiste en que cuando lleguen los días calurosos, tendremos las suficientes raíces en el Señor para resistir la prueba. La prueba viene, hermanos, generalmente de manera inesperada. Estamos felices y contentos y de repente aparece la dificultad. De repente aparece aquella situación aflictiva, aquella situación desesperante. Y si nuestra raíz, la fuente superficial se termina, se seca en el momento en que se nos anuncia una dificultad grave en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia.
Pero si nuestras raíces son profundas, no vamos a ver venir el calor. Vamos a resistir, porque la bendición de Dios, hermanos, nunca se termina. La bendición de Dios nunca se acaba. Nosotros no podemos decir, hoy sí me ha bendecido el Señor. La bendición de Dios permanece. El problema es que si no echamos raíces en Él, cuando viene el calor, quién sabe si alcancemos el agua de la profundidad. Pero ahí abajo, ahí en la profundidad del Señor, la bendición de Jehová corre abundantemente. Las aguas de la bendición de Dios, de su misericordia y de su amor, corren interminablemente en cantidades asombrosas, pero nuestras raíces, si no están presentes, no van a alcanzar a absorber toda esa bondad, esa misericordia, ese amor y ese cuidado de Dios. Pero la persona que echa raíces, la persona que ha profundizado en el conocimiento de su Dios, aún en los días difíciles, aún en los días de la prueba, podrá permanecer gozoso, podrá permanecer con su esperanza firme, porque sabe en quién ha puesto su confianza, sabe en quién ha creído, sabe que descansa en un Dios invencible, en un Dios que jamás ha perdido ni perderá una batalla, en un Dios que siempre es victorioso, en un Dios que siempre tiene misericordia, en un Dios que siempre le ama y que siempre está dispuesto a sacarle avante en cualquier circunstancia. Pero su corazón tiene que estar cerca de Él, porque Él es la fuente de la bendición. Cuando se está cerca de Dios, entonces la vida es bendecida, la vida es bendita. ¿Por qué? Porque simplemente el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. No hay dificultad que nos vaya a derrotar. No hay dificultad que nos vaya a vencer. No veremos venir el calor. Sentiremos siempre el frescor del cuidado y el amor de nuestro Dios, porque hemos echado raíces en nuestro Salvador, porque estamos tomados de su mano y Él es el que nos da la vida. Amén. Y mientras la vida de Dios esté con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pase lo que pase, tendremos victoria, porque estamos tomados de la mano del que todo lo puede. Esta vida no se fatigará en el año de la sequía, ni dejará de dar fruto nunca. Su hoja no va a caer jamás, y a su tiempo dará fruto. Eso es una vida de bendición. Las pruebas nos sorprenden, las sequías aparecen de repente, pero la abundancia de Dios no termina jamás. El asunto es, la clave es si nosotros hemos profundizado en el conocimiento de nuestro Dios. Al enfrentar los días difíciles de la prueba, no nos va a abatir el calor de la dificultad. Las dulces aguas de la misericordia de Cristo nos alcanzarán, porque hemos puesto nuestra confianza en el Todopoderoso. Amén. Esto es lo que el profeta quería decir. Esto es lo que el profeta quería comunicarnos. Ahora nos toca a nosotros reconocer que si queremos resistir en el día difícil, tenemos que tener raíces en Cristo Jesús, porque la bendición del Señor nunca termina, ni terminará para nuestra vida. Amén. Vamos a orar.